Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí les saludo en este video, donde después de descansar mi mano un ratito y todavía me falta más porque no estoy al 100%, pero bueno, ya no me voy a quejar y les voy a mostrar algo. Esta falda, esta falda yo ya les subí la forma de hacerlos, ya tienen el video dentro del canal, pero me han estado haciendo preguntas acerca de esta falda que es recta. Esta es recta, esta no es amplia, esta es recta. Entonces me están haciendo preguntas acerca de cómo se termina. Obviamente si yo le metí aquí una especie de orilla u holán aquí, ¿sí? Al final, que son, pues sí, son varias vueltas. A ver, queridos seguidores, yo todavía no puedo tejer bien, ¿sí? Pero les quiero mostrar que sí hay una terminación, como tanto me han preguntado, que quieren saber cómo termina esta falda. Para las personas que ya saben leer los gráficos, les menciono que les puedo compartir el gráfico de la terminación de esta blusa por si se lo quieren poner. ¿Sí? Esta terminación que tiene, les voy a dar la medida para que sepan más o menos cuánto de largo le quieren dejar a esta falda y qué espacio deben de considerar que tiene aproximadamente la terminación o el borde de esta falda, ¿sí? Entonces, hasta aquí, no sé si ustedes, bueno, sí se ve en el video. Aquí, hasta esta puntada que vemos aquí, aquí es a donde termina, ¿sí? La repetición de toda la falda, como se estuvo trabajando este diseño, ¿sí? Aquí. Hasta aquí llega porque yo hasta aquí quise de largo, ¿sí? Hasta aquí yo requerí en esta falda que llegara este largo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, yo ya le estoy poniendo en adelante, a partir de aquí y en adelante, las siguientes vueltas yo ya le puse, ya le cambié porque ya es un borde que es aproximadamente de unos, aquí me marca que son 17 centímetros de largo. Son 17 centímetros lo que yo le añadí y ya es diferente la terminación a cómo se venía trabajando la puntada, ¿sí? Esto es importante mencionárselos para las personas que hicieron su falda y que me están preguntando que cómo se hace la terminación, cómo se hace este borde que se ve o esta orilla que se ve. Entonces ya les dije más o menos los centímetros, ¿sí? En mi falda según mi estatura, porque todos somos diferentes, la falda que yo tengo según mi estatura de largo, voy a traer mi cinta métrica porque no la tengo aquí. A ver, permítame tantito. A ver, esta falda yo la tejí con un largo. Yo voy a considerar la medida después de lo que yo le hice como pretina aquí, que es la cintura, ¿sí? Y aquí ya comenzó el diseño de esta falda. Entonces, miren, aquí yo voy a medir con esta cinta métrica. Voy a medir cuánto a mí me quedó de largo esta falda que es
recta, ¿ok? Entonces me voy así, a ver, hasta aquí van 57 centímetros, 57, 60, 60 y aquí, 60 aquí, ¿sí? Aquí, 60. Y de aquí hasta comenzar el diseño, que es el borde. Aquí está, 60 y 10, 70, 70, hasta aquí sería, ¿no? Sí, aproximadamente yo le puse unos 67, unos 77, de 77 a 80 centímetros de largo, mi falda, ¿sí? De 77 a 80 centímetros de largo, mi falda recta, ¿sí? Y a partir de esos, de ese largo, entonces el borde ya lo hice con unos 16 o 17 centímetros aproximadamente de ancho, ¿sí? Entonces estamos hablando que la orilla o el borde, aquí se ve, ¿sí? Que son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas. 17 vueltas que son el borde, ¿sí? Que son la orilla que yo le puse, que ya cambia un poquito el diseño, ¿no? Nada más para cerrar lo que es cambiar o modificar un poco lo que es la falda, ¿no? Y aparte porque, bueno, pues es continuar el gráfico que yo seguí o el esquema que yo seguí para hacerle este diseño, este borde. Queda hermosísima, queda muy bonita. Entonces, para las personas que me están preguntando cómo se realiza el borde o el final o la terminación de esta falda, yo ya no puedo destejer esta falda. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya la terminé. Miren, si se fijan, yo ya le puse su forro. Esta falda se hizo hace meses, durante la pandemia, y le subí el video. Entonces, esta falda ya tiene su forro, ¿sí? Y tiene en la cintura, aquí en la pretina, yo le puse un resorte, un elástico, ¿sí? Y su forro, ¿sí? Entonces ya está terminada. Entonces esta falda obviamente no la voy a destejer. De hecho la tengo a la venta. Yo la he anunciado para tenerla a la venta. Pero pues como siempre, ¿no? Todo lo que tejemos se les hace caro a la gente. Y pues un trabajo así, de esta medida, y con el diseño y las terminaciones del forro y el resorte, pues obviamente no cuesta, por ejemplo aquí en México no cuesta 100, 200 pesos, obviamente no. Entonces estamos hablando que son prendas únicas, ¿sí? Entonces pues no, como que yo creo que se les hace caro. Sí les gusta, sí les interesa y sí me preguntan, pero como que igual y se les hace caro. Bueno, pues entonces que no se venda y que se quede ahí, ¿no? Bueno, está nuevecita, pero como no la puedo destejer por la misma situación de que ya la terminé, ¿sí? Y ya la tengo anunciada, pues obviamente estas vueltas que les acabo de mencionar como borde u orilla de la misma, no las puedo destejer. Entonces lo que voy a hacer es nada más repetir lo que es la última vuelta a donde termina este diseño, y voy a continuar con la siguiente vuelta que sería esta, ¿sí? Y continuando con esa vuelta, entonces ahora sí les voy a grabar ese video de lo que resta
o de lo que continúa con el borde u orilla de esta falda, ¿sí? Para aquellas personas que me están preguntando acerca de cómo se termina y de que quieren ver la terminación de esta falda, este es el diseño. Queda precioso, queda bonito. No queda holanudo, ¿eh? A pesar de que esta falda es recta, al final, ya terminada, esta orilla no la hace que se vea holanuda, todo lo contrario. Hace que tenga una caída muy bonita, que no se vea totalmente recta como viene siendo toda la parte de arriba, pero sí le da una forma y una caída diferente, ¿sí? La terminación. Entonces, se ve hermosísima, de verdad que sí. No sé si han visto las imágenes o las fotografías. Yo subí unas en la página del Facebook, en la página de Tu Mundo Crochet. Ahí subí las imágenes de esta falda ya totalmente finalizada. Y sí, se ve muy bonita. Entonces, pues vamos a continuar con los videos poco a poco. Y lo voy a hacer en miniatura, no lo voy a hacer en grande, lo voy a hacer en miniatura nada más para indicarles a ustedes cómo continuar aquí, a partir de aquí donde termina un diseño de estas hojitas y aquí ya se continúa con el borde. Entonces las invito a que vean los siguientes videos que voy a grabar para que ustedes vean cómo se hace esta orilla y la que esté realizando su falda o que ya la tenga terminada pero está interesada en agregarle yo les di una medida aproximada del borde, pero hay que considerar que es aproximada la medida. Todas las medidas que yo les dé en este u otros proyectos son aproximados. No pueden ser totalmente igual a lo que ustedes estén tejiendo porque cada quien teje de una manera diferente, ¿sí? Entonces depende de muchas cosas, depende del tejido, de la forma de tejer de cada quien, depende del material con el que estén realizando su proyecto, depende del grosor del gancho o de la medida del gancho, depende de la forma de tejer y sobre todo del material que estén utilizando. Esto quiere decir del grosor del hilo con el que estén realizando u otros proyectos que estén haciendo a la par conmigo y que me hacen favor de ver mis videos y de querer reproducir una prenda, ¿no? O un proyecto. Entonces, esas medidas que yo les di son aproximadas, ¿sí? El largo que acabo de dar de esta falda también es un largo de acuerdo a mi talla y de acuerdo hasta a la medida que yo quería que me llegara. Esta falda a mí me llega hasta el tobillo, ¿sí? Ya con este agregado, ¿sí? Entonces, vamos a ver ya en los siguientes videos. Les voy a comenzar a grabar desde aquí para que ustedes vean ya cómo continuar y realizar este borde, ¿sí? Para las personas que quieran ese video y que no sepan leer gráficos, lo voy a hacer, ¿sí? Y para las personas que sí sepan leer los gráficos, las invito a que entren a la página de Facebook Tu Mundo Crochet Oficial, ¿sí? Tu Mundo Crochet Oficial. En la página de Facebook, en la sección de fotografías, está el gráfico o esquema de este borde o de esta forma de terminar esta falda, ¿sí? Entonces, bueno, pues quien haya hecho esta falda se habrá dado cuenta de que está muy fácil, está muy sencilla, son repetitivas las vueltas para formar estas hojitas. La verdad es que queda muy bonita, queda bellísima, queda muy bonita. Yo no la he podido estrenar a pesar de que la terminé hace algunos meses, en plena pandemia, en pleno semáforo rojo aquí en la Ciudad de México, que fue el año pasado. Entonces, como la tengo ahí guardada y ya terminada, pues por eso es que la subí a la venta, ¿no? Pero pues si no se logra vender, de igual forma pues la voy a seguir conservando. Entonces, pues, espero
espero que me sigan haciendo el favor de continuar viendo mis videos, y si les digo que vamos a terminar, voy a dar la indicación para la terminación de esta falda, ¿sí? Vean qué bonita se ve, aquí está, este es el borde, esta es la orilla, ¿sí? O terminación de esta falda. Como ven aquí en el video, no se ve holanudo, no queda holanudo, simplemente le da una caída, le da una terminación muy estética, muy bonita y muy elegante a esta falda, ¿sí? Entonces vamos a continuar con muchos más videos, y pues aquellos que, como por ejemplo hizo falta terminar o dar la indicación de algo, pues vamos a terminarlos de hacer, ¿no? Para que ustedes también los tengan completos el proyecto, y quien quiera hacerle este borde, pues adelante. Ahora, quien ya haya hecho su falda, quien ya la haya realizado y llegó hasta repetirle el mismo diseño y lo quiere dejar así, pues también está bien. También está bien, no hay ningún problema. Yo les he dicho ahí en los comentarios que si ya quieren terminar su falda o ya la terminaron con el mismo diseño de hojitas terminado sin meter esta diferencia de puntos, ¿sí? También queda muy bien, queda excelente, no hay problema. Pero bueno, si quieren meter esta diferencia que se ve al final, va a cambiar un poquito la caída porque la va a hacer un poco más estética, ¿sí? Sí, definitivamente la hace ver diferente y más elegante. Bueno, entonces este video lo dejo hasta aquí y nos vamos a ver en el siguiente, donde voy a dar esa explicación, y lo voy a hacer no en grande, lo voy a hacer en forma pequeña, diminuta, nada más para que se vean vuelta tras vuelta cómo se debe de continuar el paso a paso de este diseño, ¿sí? Entonces me despido, cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos.